¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal del Congreso para Radio Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios lo que buscamos es comprender un poco más cómo funciona la vida parlamentaria, entender mejor a nuestras instituciones, construir una mejor ciudadanía, más informada, más crítica, más analítica de lo que sucede en las cámaras legislativas del Congreso mexicano. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy especial sobre la investigación parlamentaria y en particular platicaremos sobre uno de los centros de estudio que tiene la Cámara de Diputados de México, que es el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. La vida parlamentaria es mucho más amplia que 500 personas en un salón de plenos o 128 personas en el Senado en el salón de plenos. Para que nosotros podamos ver lo que sucede en las sesiones plenarias, hay mucho trabajo detrás. En Apuntes Parlamentarios hemos tenido aquí ya platicando a los expertos de las áreas de servicios parlamentarios, hemos tenido a la secretaria general de la Cámara de Diputados, hemos tenido a una serie de funcionarios y funcionarias que trabajan en distintos ámbitos. Y una de las tareas fundamentales de la actividad parlamentaria es el apoyo técnico que deben de recibir nuestros legisladores para poder legislar con evidencia, con mayor certeza sobre lo que se está haciendo. Nuestros legisladores no tienen por qué ser especialistas en todo, pero lo que sí tendríamos que tener es que tengan apoyo técnico que sí pueda ser especializado. Y ese apoyo técnico, por lo regular, en el Congreso mexicano está organizado en la Cámara de Diputados a través de los centros de estudios, los servicios de información y análisis, y en el Senado también a través de los servicios especializados y el Instituto Belisario Domínguez. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la investigación parlamentaria y uno de los centros que hacen investigación parlamentaria, que es el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Y para ello hemos invitado a la maestra Jasuba Villa, quien es directora interina de Estudios Sociales y encargada del despacho de la Dirección General de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP de la Cámara de Diputados. Gracias, maestra Jasuba Villa, por estar acompañándonos esta mañana. Gracias, doctor. Muy buen día. También nos acompaña la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, quien es, además de investigadora parlamentaria y experta en temas legislativos, es además directora interina de Estudios de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Bienvenida, Ana Gaby. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Bueno, pues a ver, quizá para la gente que nos escucha, cuando hablamos de la actividad parlamentaria siempre nos imaginamos a los diputados o de las diputadas debatiendo en el pleno. Es decir, esa es la imagen con la que solemos imaginarnos a la tarea parlamentaria. Pero poco nos imaginamos lo que hay tras bambalinas. Primero, pues en la preparación de una sesión, en los servicios técnicos, etcétera. Pero cuando legislan, pues uno pensaría que nada más basta con que opinen sobre lo que se está legislando, pero ¿cómo construyen esa opinión? Pues es un proceso en el que se van informando poco a poco y para eso existen los centros de estudios. En el caso particular de la Cámara de Diputados hay varios centros de estudio y lo primero que les preguntaría es ¿cómo surgen estos centros de estudio? ¿Por qué surgen? ¿A partir de cuándo? ¿Para qué funcionan estos centros de estudios? Y ya después platicamos específicamente sobre el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Ana Gaby. Gracias, doctor. Por principio, yo creo que es fundamental señalar que la información es un factor clave en el proceso legislativo, desde siempre. Entonces, técnicamente o doctrinariamente, los servicios de información, de investigación, de asesoría parlamentaria han evolucionado y hay dos grandes hipótesis, por decirlo. Por un lado, quien señala que surgen a raíz del proceso de democratización, de consolidación de las instituciones legislativas y se van separando paulatinamente de las bibliotecas legislativas, o bien quien señala que siempre han estado presentes, es decir, claro, la labor parlamentaria, la labor legislativa siempre ha necesitado de insumos.
Lo que sucede es que estos insumos van cambiando. No podemos imaginarnos a los primeros congresos allá, con consultas web, desde luego, ¿no? Es decir, antes la información cómo llegaba, pues a través de las bibliotecas. De ahí que sea como quizá el antecedente más remoto de los centros de estudio. Y ahora realmente la propia democratización, pero no solo este proceso, sino la disponibilidad tan grande de información que hay hoy en día, hace aún más necesaria la existencia de centros de estudio. Podemos debatir muchísimo sobre la composición de cómo queremos estos centros de estudio, estos servicios de asesoría, estos servicios técnicos de información parlamentaria, pero no necesariamente vamos a llegar a quizá a un único modelo o a un acuerdo. Cierto es que sí tenemos que generar información específica para las y los legisladores dependiendo de la propia función. No es lo mismo pensar, por ejemplo, incluso en diputados y senadores, qué tipo de insumos tenemos que señalarles o qué brindarles. Entonces, los centros de estudio, bueno, surgen por esta necesidad. Por principio, porque la información que se brinda a las legisladoras y legisladores es determinante para la toma de decisiones. La información inclusive puede influir en los propios cambios de la agenda legislativa o parlamentaria. Y entonces, eso va a influir también o determinar la definición de los problemas públicos y la percepción que se tiene sobre el funcionamiento de las políticas gubernamentales. En efecto, quizá lo más difícil sería explicar por qué se necesita hacer investigación parlamentaria si los centros no son actores, digamos, de primer cuadro, ¿no? Los actores en primer cuadro son las diputadas, los senadores. Pero necesitamos proporcionarle insumos. Claro, quizá lo que nosotros ahora vemos son centros quizá un poco más visibles de los que se veían antes, es decir, los centros de estudios hoy que ya tienen sus páginas de internet, que el público puede acceder a ellos, se puede saber qué es lo que se produce ahí. Y antes, pues antes de las tecnologías, antes del internet, etcétera, eso no quiere decir que no existieran mecanismos de apoyo técnico, es decir, las propias bibliotecas servían como fuentes de información. De hecho, así nacen los servicios de investigación parlamentaria, con unos cuantos libros. En el Congreso de Estados Unidos, pues los servicios de investigación parlamentaria realmente inician con una biblioteca. Y la biblioteca lo que hace es proveerle de apoyo para que los legisladores se prepararan para los debates de las sesiones plenarias. Tienes razón, quizá más bien lo que hemos visto es un proceso de profesionalización de la investigación parlamentaria, es decir, donde ya no solo hay libros, sino que ya hay personal especializado que está desarrollando investigación parlamentaria en distintos ámbitos, ¿no? Así es. Bueno, por un lado, defender la tarea de la investigación parlamentaria. Yo lo comento mucho con mis colegas en los centros de estudio. ¿Qué nos vuelve diferentes de un buscador en la web? ¿Qué nos vuelve diferentes de un buscador incluso especializado, como los índices de revistas académicas, un journal? ¿Qué nos vuelve diferente de un software de inteligencia artificial? Y justamente lo que nos vuelve distintos es que comprendemos el proceso legislativo, las necesidades del proceso legislativo, las necesidades del legislador, y brindamos información para cada uno de estos momentos. Información específica, útil, oportuna, relevante, clara, que permita contribuir a la toma de decisiones. Y eso no es fácil, sobre todo porque además el hecho de que surja de centros de estudio profesionalizados le da certeza, le da certidumbre, es decir, nos convertimos en una fuente confiable. Muchas veces en el pleno las diputadas, los diputados dicen, es que esto me lo dijo un centro de estudios, y entonces ya se vuelve con mucha confiabilidad para ellos, y entonces es la gran responsabilidad que tenemos al momento de generar algún insumo para las y los diputados. Claro, cuando un legislador piensa, por ejemplo, en un tema que le preocupa, por lo regular, pues siempre está pensando en sus votantes, está pensando en cómo se va a beneficiar la población de una medida en la que él o ella trate de impulsar una legislación, una política pública, etcétera.
Pero para que esto sea posible, necesita de un cuerpo especializado que no necesariamente sus asesores tendrían también que estar especializados en todas las materias en las que la sociedad le demanda. ¿Cómo se organiza, digamos, los sistemas de investigación parlamentaria, particularmente en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se organiza esa tarea que, digamos, ya la maestra Ana Gabriela nos ha puesto digamos, a la contextualización de la relevancia de la investigación parlamentaria? Ok, reconociendo la importancia de ellos, ¿cómo se realiza en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados la hacemos a través de los 5 centros de estudios que existen ahí. Existe también, por supuesto, la biblioteca y los sistemas de información especializada que ellos brindan. Y yo pensaría que los centros somos un paso más allá. Es como una evolución de esos sistemas de información, ¿no? No solo proporcionamos la información tal cual viene de las fuentes confiables y oficiales, sino que también las analizamos. Entonces, en la Cámara de Diputados hay 5 centros de estudios, todos con una vocación inserta en el nombre de los propios centros de estudios, que en las últimas fechas además se ha visto beneficiado por una política pues propia de estas legislaturas de la presente y la anterior, de incorporar al personal del servicio profesional de carrera. Eso le ha dado, la verdad, un empuje muy, muy grande al nivel de la información que estamos manejando y proporcionando, porque siempre ha tenido personal capacitado los centros de estudios, pero ahora los perfiles son mucho más amplios, son más especializados, aunque lo hemos platicado también en el centro, la necesidad de, más allá de especialistas, de personal que tenga conocimientos generales profundos, ¿no? Entonces, justo por lo que decíamos, a ver, son 500 diputadas y diputados con perfiles también diversos, con diversos niveles de estudio, de preparación, con anhelos también distintos, con intereses, a lo mejor por sus votantes, pero también quizás personales, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, atender esos 500 perfiles pues resulta difícil, y los 5 centros que tenemos diferentes materias, pues intentamos hacerlo de la mejor manera, de la manera, como lo decía Ana Gaby, eficiente, eficaz, objetiva, pertinente, etcétera, ¿no? Uno de los centros es efectivamente el CESOP, el otro es el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Ese centro, bueno, proporciona información sobre si la legislación que está proponiendo, por ejemplo, es pertinente, ¿no? Es viable jurídicamente. Tenemos el Centro de la Igualdad de las Mujeres, tenemos el CEDERSA, que es de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, Finanzas Públicas, que es un centro importantísimo, ¿no? Y bueno, pues nosotros que también somos un centro muy importante. Claro, y el Centro de Estudios para la Igualdad de género. De género, claro. Entonces, a ver, ¿cómo se va determinando que sean esas temáticas y no otras las que definan centros de estudios? Porque supongo que dentro de estos centros de estudio, particularmente en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, pues hay especialistas de muy diversas materias, ¿no? Creo yo que, por ejemplo, en finanzas públicas, pues es mucho más claro, es temas económicos, presupuestarios, de gasto público, fiscales, etcétera. En el Centro de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, pues más vinculado con lo legislativo, con la función legislativa, con los estudios para el logro de la igualdad de género, pues evidentemente temas con enfoque de género, políticas para la igualdad de género, y lo mismo con el Centro de Estudios de Desarrollo Rural, Sustentable y Soberanía Alimentaria, que como su nombre lo dice, es también un centro especializado. Sin embargo, queda como muy amplio esto de Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Es como, pues es todo, ¿no? Es decir, todos los estudios son sociales, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las áreas de especialización de este centro de estudios? Porque pareciera entonces que aborda todo. Es más, los estudios de igualdad de género o de desarrollo rural o de derecho, investigación parlamentaria, todos esos también son sociales, ¿no? Todos son nuestros, sí. Exacto. Sí. A ver, entonces, ¿cuáles son las temáticas en las que se especializa este centro? A ver, nuestro marco jurídico tiene la misma amplitud que acabas de mencionar, ¿no? Todas las materias son nuestras. Sí. O sea, migración, deporte, vivienda, género, todas son nuestras. Niñez, adultos mayores. Lo que quieras. Todo, sí, es un centro muy noble, la verdad. Riesgos. El que todo, le queda, todo. sí, todas son nuestras, ¿no? Nuestros especialistas, bueno, pues imagínate cuánto personal deberíamos de tener para cubrir cada una de estas áreas, y tampoco es que nos soliciten tanta información sobre temas tan específicos, ¿no? Entonces intentamos abarcarlos pues de manera seria, pero general también, cada uno de estos temas.
A ver, pero entonces, ¿cuánta gente integra el Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública? ¿Y cómo le hacen para darle prioridad a ciertos temas? Porque si todos los temas entran, pues tendría de alguna forma que darse cierta prioridad a algunas temáticas sobre otras, ¿no? Todos los temas son prioritarios para nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad, pues ni la atribución para determinar qué tema es prioritario y cuál no. Entonces, pues le tenemos que entrar a todo, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, yo supongo que en el centro de estudios o en los centros de estudios están pendientes de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios al inicio del año legislativo, o también están pendientes de los contenidos, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, pues que son temas que tarde o temprano van a llegar al ámbito legislativo. Es decir, puede ser que más pronto o más tarde, pero puede ser que lleguen a la tarea legislativa. Y si llega al ámbito legislativo, probablemente les van a consultar y les van a pedir una opinión. ¿Cómo se enfrentan, digamos, a esta administración del conocimiento? Pues justamente tenemos, digamos, dos grandes formas de funcionamiento en el centro. A petición de parte, que son solicitudes que nos hacen los diputados, y aquí es donde entran justamente las características que decíamos. El criterio de oportunidad, digamos, la oportunidad es clave. Entonces, podría decir que por riguroso turno, pero hay algunos temas que están en agenda. Por ejemplo, en este periodo que se discute el presupuesto y demás, pues sí se busca darle prioridad a todos estos estudios, análisis que inciden tanto en todo lo que tiene que ver con la aprobación del paquete fiscal. Porque si lo dejamos para después de, ya lo atendemos en diciembre, ya no va a tener sentido, ¿no? Claro. Entonces se busca atender conforme le vamos dando seguimiento al avance del proceso legislativo. Pero además vamos haciendo investigación justamente en apego a las agendas. Tenemos diferentes productos de investigación que buscan dos cosas: ser muy, muy, muy claros, que estén acorde a la agenda política, a la agenda legislativa, pero que cumplan tres criterios: credibilidad, disponibilidad y accesibilidad. Entonces ahí están nuestros productos. ¿Para qué? Para que ya no tengan que pedirnos información y sepan que va a haber información disponible sobre migración, sobre juventud, y entonces muchas veces ya los podemos dirigir a estos productos porque ya están hechos y están actualizados. Justamente abonando a lo que comentaba la maestra Jasúa, lo que comentaban en la pregunta anterior, ¿qué distingue al CESOP? Pues justamente es esta parte de metodología. A lo mejor va a ser muy técnico, pero esta parte en la que nosotros realizamos el estudio con apego a la metodología, porque además, dicho sea de paso, ¿no? Siempre el derecho se hace del lado de las ciencias sociales, ¿no? No, o sea, claro. No es hablar mal de la ciencia jurídica, pero justo así está inserta. Entonces, no podemos desdibujar la línea entre el análisis jurídico, pero el análisis social, sí, pero sí le damos esa metodología propia a las respuestas que damos. Con una base fundamental: brindar información, evidencia, fundamentalmente. Y evidencia, casi diría yo, cuantitativa, ¿no? Tomamos muchísima estadística, muchísima probabilidad, estudios de opinión pública que nos permiten darle ese matiz propio como Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Ahora, a ver, aquí hemos tenido en Apuntes Parlamentarios invitados también de los propios grupos parlamentarios. Y en los grupos parlamentarios también nos dicen, bueno, nosotros también hacemos investigación, nosotros también tenemos asesores especializados en ciertas temáticas, y lo que quisiera un poco para que el público que nos escucha entienda mejor es, pero hay una diferencia importante entre la gente que hace investigación, el personal que hace investigación parlamentaria desde los centros de estudio o desde estas áreas técnicas propias de la Cámara de Diputados o del Senado, y aquellas personas que ciertamente hacen investigación, pero que hacen investigación de acuerdo a una agenda de partido y que tienen, digamos, naturalmente un sesgo porque tienen un interés político al respecto. ¿Cómo diferenciarlo para que el público conozca un poco más de estas dos dimensiones de la investigación parlamentaria? Nuestra información es objetiva.
No, o sea, no hay más. La información puede favorecer o no ciertas ideas que quizás tiene un legislador, una legisladora, pero no nos metemos nosotros en ese tema. Nosotros proporcionamos la información, la tomamos de fuentes confiables, la generamos, la procesamos y la proporcionamos, y el diputado sabrá si le conviene o no, si es hacia allá, hacia donde quería ir o no. Un asesor pues está obligado a proporcionar información quizás a modo, ¿no? Claro, o sea, no necesariamente lo que quiere escuchar. Lo que le solicita, claro. O lo que le sirve, ¿no? Sí. Nosotros pues damos el dato objetivo. Y esa es nuestra obligación, además no podemos hacerlo de manera distinta porque los centros de estudios tienen esa característica. No somos autónomos, pero sí somos objetivos. Claro, y por ejemplo, un diputado, si quiere legislar en X materia, pues lo que va a buscar son datos que le ayuden a justificar la presentación de una iniciativa, o que le justifiquen la presentación de una pregunta parlamentaria, o de la solicitud de comparecencia de algún funcionario. Es decir, necesita esa información. Y por lo regular, alguien digamos, de apoyo del grupo parlamentario le va a proporcionar esa información que le sirva. Pero ustedes si quiero entender mejor, ustedes lo que le proporcionarían es la información objetiva tal como es, aunque a lo mejor no justifique la presentación de esa iniciativa. Es decir, ahí sí, pues esa ya no es responsabilidad de ustedes, ¿no? Sí, claro. Aquí, por eso vuelvo a insistir muchísimo en una característica, la confiabilidad y la credibilidad de la información. Claro. Por ejemplo, llega un asesor y dice, es que mira, queremos presentar una iniciativa donde diga que va a haber más viejitos, o que la tendencia señala que va a haber más viejitos. Pero yo no te puedo poner así, o sea, seguro, claro. O sea, te voy a dar los datos, claro, que de una pirámide poblacional, procesados, claros, y ya tú verás para qué la utilizas, ¿no? Para mí es muy sintomático esto, que siempre me ha dicho la maestra Villa. Tenemos 500 jefas y jefes, ¿no? O sea, nosotros atendemos a las necesidades de los 500 diputados sin importar grupo parlamentario, sin importar color, ninguna distinción. Se obtiene la información en el tiempo que se tiene, que generalmente es muy corto, y se soporta con todo este panorama científico, metodológico, técnico, riguroso, objetivo y neutral, ¿no? A ver, vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios, pero cuando regresemos necesito preguntarles, todos tenemos una opinión política, no estamos ajenos a la vida pública, y sobre lo que sucede en nuestro entorno, pues todos tenemos preferencias, gustos, simpatías. ¿Cómo se hace para que en la investigación parlamentaria podamos proporcionar servicios de este tipo sin sesgos políticos o ideológicos? Vamos a una pausa y regresamos con la maestra Jazuba Villa y la maestra Ana Gabriela Núñez del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos hablando sobre la investigación parlamentaria y particularmente la investigación que se realiza en la Cámara de Diputados en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Platicábamos antes de irnos a la pausa que, pues bueno, todos tenemos simpatías, todos tenemos sesgos políticos, ideológicos, etcétera, pero ¿cómo se le hace para que desde un centro de estudios, un centro de investigación, se le pueda proporcionar la información lo más objetiva posible a los legisladores, a las y los legisladores, y que esta información sea confiable? Porque ustedes decían, bueno, la idea es que legislen con base en evidencia, ustedes les presentan la evidencia, pero yo, legislador, ¿cómo puedo confiar en que efectivamente no hay ahí un sesgo en lo que me están pasando? ¿Cómo se le hace? Los datos no tienen corazón, okay, ¿no? Y datos es lo que nosotros proporcionamos. ¿De dónde? De fuentes confiables. No nos vamos a fuentes secundarias, nos vamos a las fuentes originales, de ahí lo tomamos, de tal forma que los legisladores siempre pueden recurrir a esa fuente y decir, no me mintieron, ¿no? Claro. No me lo interpretaron raro, no hicieron un análisis extraño, subjetivo, y es algo que se cuida muchísimo. O sea, cuando nosotros leemos los productos que presentan las y los investigadores, ya sea en investigaciones o en resolución de consultas, siempre se está cuidando eso, ¿no? Alejar el sesgo de cualquier tipo. Me parece bien, quitarle los adjetivos, ¿no? O sea, sí es difícil, pero eso nos vuelve un centro confiable. Claro, y debe ser
una de las cosas más difíciles de construir debe ser la confiabilidad, Sí. ¿no? Es decir, que cuando traiga el sello de, en este caso, CESOP, pues los legisladores digan, miren, esta es una información en la que puedo confiar, ¿no? Porque pues ahora sí que las marcas van construyendo su propia identidad a lo largo del tiempo y no debe ser fácil de la noche a la mañana, pues simplemente que ya confiamos solo porque es información de la Cámara de Diputados, ¿no? Así es. Bueno, dicho sea de paso, la tarea que realizamos en el CESOP está pegada pues a los cánones de investigación científica, ¿no? Y quizá esto tendría un meollo, decirlo filosófico, epistemológico, pero tiene que ver, si no se desconoce la subjetividad, pero al final somos sujetos investigadores los que lo realizamos y esto se compone de pensamientos, ideas y más, pero nos apegamos a un objeto de investigación. Y en el objeto de investigación va la objetividad. De ahí que se quiten todos estos adjetivos. Y a veces sí es difícil, ¿no? O sea, de pronto temas que personalmente pues, pueden afectarnos, ¿no? Por decir un ejemplo, y la verdad es que voy a decir casi que es hipotético, ¿no? Que los alimentos en los aviones sean gratuitos. Pues claro, ¿no? O sea, si yo me subí a un avión la semana pasada, voy a estar de acuerdo. Sí, por supuesto, a favor. Pero no, o sea, es decir, yo tengo que hacer el análisis del objeto. O sea, ¿cuál es el objeto de esta iniciativa para alimentos gratuitos en los aviones, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuánta gente viaja en avión? Etcétera, etcétera. Voy a construir una metodología quizá muy sencilla, pero que me permita el abordaje de un objeto de investigación parlamentaria y entonces ahí se le da la objetividad, ¿no? Ahora, una cosa es la objetividad de la información y otro es qué tan útil o qué tan efectivo es para el desempeño parlamentario. Es decir, ustedes pueden hacer el mejor estudio, la información más pertinente, hacer no haya nota informativa más informada que la de ustedes. Pero, ¿cómo lograr que esta información le sirva al legislador o que el legislador la incorpore a su actividad cotidiana como legislador o legisladora? ¿Cuáles esfuerzos, digamos, han hecho ustedes para que esto llegue a manos de las personas legisladoras y que lo incorporen a su vida profesional? Gracias, doctor. Fíjate que sí nos gusta mucho hablar de esto porque es como nuestra medallita, digamos, ¿no? Cuando nosotros llegamos al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, realmente no había mucho contacto con los diputados. Okay. Era algo quizás muy local, investigaciones sí se hacían, se publicaban, pero no sabíamos si llegaban a los diputados. Entonces como que estaba dirigida al público en general. Alguien sí. Así es. Así, ajá. ¿No? Entonces uno de los primeros retos que nos propusimos hace más de un año fue que nos conozcan. Que sepan que existe un Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública que está en el edificio y en la Cámara de Diputados, ¿no? Y para esto hicimos trabajo así de a pie de ir a tocar puerta por puerta con las comisiones, con los enlaces técnicos, acercarnos con los asesores, sentarnos a platicar. Tuvimos cerca de 30 reuniones con ellos y decirles, mira, esto es lo que hacemos. Elaboramos incluso un folleto con nuestros servicios. Claro. Los íbamos a repartir así de te dejamos 10. ¿Cuántos integrantes tienes en tu comisión? Algunos incluso, algunos diputados generosamente nos invitaron a hablar en reuniones de comisión para decirles qué hacíamos. Claro. Híjole, esto la verdad... Casi que fueran a buscar al cliente a su casa. No, casi. Fuimos a buscar Fuimos a buscarlos, sí, okay. Sí. Y funcionó de una manera, no sabes, o sea, si teníamos al inicio en agosto de ese año 30 solicitudes de diputados que nos requerían cierta información, cuando terminábamos teníamos más de 100. O sea, fue un incremento grandísimo, ¿no? Ahora, eso también representaba también un riesgo, ¿no? Porque hay que tener la capacidad para poder responder a esa demanda. Sí. O sea, no tenías la demanda, generas la demanda, pero ¿tienes la posibilidad de atenderla? Nos detuvimos, pero sí, o sea, fue así de ya no buscan a nadie, ¿no? Ya cierran las puertas y ya. Claro.
Y pedimos el apoyo de la Secretaría General, del Secretario de Servicios Parlamentarios, para que nos ayudaran a fortalecer el centro con más personal del servicio profesional. Claro. Entonces, hoy en día somos 10. Son 10 investigadoras e investigadores del servicio. Ok. Son 4 áreas, 2 direcciones y 2 subdirecciones. Y con eso, pues intentamos atender a todas y a todos, ¿no? Claro. Pero... Y hay algunas demandas que sí son más urgentes que otras, ¿no? Porque sí hay asuntos que están ya decíamos. en la agenda, ¿no? Ajá, sí. O sea, hay asuntos que, pues, si no o los que son sacas esta semana coyunturales. ya no salen, ¿no? Sí, o sea, que no los veías venir, por más que estás revisando la agenda, la sesión, la gaceta, los diarios, híjole, se te presenta. Y si no hablas de eso, ya mañana ya no sirve, ¿no? Claro, Ajá. claro. Y claro, o sea, pues también ciertas comisiones que trabajan con mayor dinamismo que otras nos dicen, oye, esto me urge, pero para allá, ¿no? Y si nosotros queremos que hablen de nosotros, necesitamos presentar esa información con esa pertinencia con la que nos les están pidiendo, ¿no? Y lo que te mencionaba hace ratito, Ana Gaby, y tú mismo decías, el 10 para nosotros, o sea, el 10 de calificación es escuchar que en la tribuna o leer en un dictamen nuestra opinión. Claro. Aunque sea un párrafo, ¿eh? O sea, lo que sea de nuestra opinión. Claro. Ahora, ¿cómo haces que esa información, porque así como hablábamos que los legisladores no son especialistas, pues tampoco están familiarizadas o familiarizados todas las personas legisladoras en textos técnicos? Es decir, ¿cómo haces también para transformar información técnica especializada? Por ejemplo, estoy pensando en una encuesta del INEGI o en información de un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. ¿Cómo le haces para transformar esa información en un producto digerible y que sí puedas utilizar en una actividad cotidiana? Bueno, la verdad es que eso ha sido uno de los grandes logros, y yo sin temor a equivocarme sí puedo decir que es un logro del CESOP. Se han desarrollado productos muy visuales, interactivos, donde vamos poniendo grandes highlights de esas encuestas, ¿no? Vamos procesando los propios datos. Tenemos software con los que trabajamos Big Data, y entonces traducimos una base así gigante con millones de datos, no es exageración, con millones de datos, a una infografía, a un producto interactivo donde le des clic. Es muy fácil, por ejemplo, para que un legislador le dé clic a su entidad y ahí pueda consultar los indicadores de su información, y esto lo vinculamos además al proceso legislativo. Una lección que siempre nos está diciendo la maestra Jesús es: vincúlenlo. Si no se vincula, entonces no nos sirve. Vincúlalo al momento. Si es un dictamen, si es una minuta, si es una iniciativa, y proporciona información para ese momento, para ese producto legislativo, con lenguaje claro. Y eso es lo que vamos haciendo. A ver, entonces ya vamos con varias características que tiene lo que ustedes hacen, o digamos que ustedes ponen estándares sobre distintas dimensiones. Primero hablábamos de que tiene que ser información imparcial, es decir, que no tenga sesgos políticos, ideológicos, aunque un investigador o una investigadora pueda tenerlos, pero en el documento que se genera tiene que ser una información imparcial. Segundo que hablábamos es que sea oportuno en el tiempo, es decir, si ya se legisló, pues bueno, está bien para el análisis, pero pues ya no sirve para la función legislativa, ya no le va a servir como un insumo para el debate a nadie, ya nada más quedará ahí como testimonio de la investigación que hicieron, para, ¿no?, el anecdotario. Exacto, pero realmente entonces ahí está ya el tema de la oportunidad. Tercero, que además sea pertinente, es decir, que sea relevante para la función que están desempeñando ahí. La otra que hablamos es que sea confiable, que sea de fuentes confiables, que no sean de dudosa procedencia, así, no, pues ahí lo vi en Wikipedia o lo vi ahí lo vi, no sé, en un blog, no, tiene que ser información confiable, decía la maestra Villa, en fuentes primarias de preferencia, y si son secundarias que sean verificables empíricamente, etcétera. Ahorita hablábamos de la claridad, es decir, que tiene que ser legible, de fácil acceso, consumo, y que esté además accesible. Es decir, pues sí, porque si hacen todo lo anterior y no llega a las manos de quienes están legislando, pues entonces nos volvimos a quedar ahí en las rayitas. Ahora, teniendo todas estas características, ¿cuáles son los principales retos que ustedes ven
en el tema de la investigación parlamentaria, particularmente la que hacen desde el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública? ¿Cuáles serían las principales tareas a realizar en el futuro inmediato para que esto quede ya, se institucionalice y que, como lo decían ahorita, que cuando suban a tribuna y digan, según un análisis del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública, y que entonces sea irrefutable en el debate parlamentario? A ver, yo creo que sí continuar acercándonos a los legisladores, que sepan lo que hacemos, las 1000 maneras en las que pueden encontrar toda la información que generamos, pero también una parte muy importante es llegar a la ciudadanía, llegar a la población en general. Y esa parte está complicada porque ahí como tocamos de puerta en puerta, ¿no? Para decirles, mira, voltea a ver lo que hacemos en los centros de estudio. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente nos hacemos mucha promoción en nuestros cursos. Tenemos cursos de capacitación para personal y para público en general, que la verdad es muy exitoso. Y eso nos da mucho gusto. O sea, exitoso te quiero decir, a lo mejor 200 personas en línea tomando un curso, para nosotros son grandes números, porque muchas de esas personas no son de la Cámara, no son servidores públicos de la Cámara, de diputados federal, pero sí de otros congresos, u otras personas, estudiantes, unos perfiles así muy diversos. Y esas personas ya saben que existe un centro de estudios sociales, ya saben que generamos información, que pueden consultar, que se pueden acercar a nosotros y decirnos, oye, ¿tienes algo sobre esta materia? Y nosotros les podemos acercar la información que estamos generando. También a través de nuestras redes sociales intentamos tener mucha interacción igual con la población, ¿no? Eso yo creo que sería uno de los grandes retos, que nos vean también ahora desde fuera de la casa de la Cámara de Diputados. A ver, entonces, hablábamos, el público objetivo son las y los legisladores, ¿no? Es decir, son para quienes ustedes están, digamos, sirviendo, porque lo que necesitamos es que tengan información. Yo como ciudadano, como alguien ajeno a la tarea legislativa, pues sí, yo lo que digo, híjole, ojalá que tengan buenos asesores, ¿no? Siempre que están legislando, ¿no? Híjole, ojalá que tengan los datos precisos. Porque bueno, por ejemplo, en los debates, pues hay mucho ruido, hay muchas falsedades también. En el debate parlamentario, pues se dan ciertas licencias para exagerar realidades o para minimizar hechos que sí realmente suceden. Y entonces a veces lo que nosotros pensamos en la ciudadanía es, híjole, ojalá que al menos sí sepan de lo que están hablando. Eso de que sí sepan, pues carga ahí con una cierta responsabilidad por parte de ustedes, es decir, ojalá que les estén acercando información fidedigna para que tomen las mejores decisiones. Así es. Yo sí veo dos grandes retos. El primero de ellos es atender a 500 legisladores, pero también que los 500 se acerquen a los centros de estudio. O sea, que todos los 500 diputados, diputadas, sepan que existimos y nos consulten. Pero también, y sí es la verdad algo muy complicado, que consulten de manera específica a cada centro para lo que se requiere, ¿no? Yo creo que sí no podemos obviar que a veces se recibe la misma solicitud en los 5 centros de estudio y me parece que se pueden hacer esfuerzos aislados. Entonces, y esto pues retrasa el trabajo, puede impedir que se dé con oportunidad. Entonces, esto es muy importante. Para eso, pues sí es que los 500 diputados conozcan a los 5 centros de estudio, entiendan más o menos qué hacemos y que nosotros podamos más bien transmitirles cómo podemos diferenciarnos y en qué podemos ayudarles, ¿no? De manera que no lleguen a finanzas públicas a pedirles un levantamiento de una encuesta, ¿no? Claro. Pues yo no hago eso, ¿no? Claro. Entonces, entonces nosotros poder brindar todavía con más tiros de precisión la información que requiere. Estamos por irnos en apuntes parlamentarios, pero quisiera que nos platicaran un poco sobre al público interesado, cómo le puede hacer para acercarse a lo que hace el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, cómo pueden interactuar, cómo pueden participar en sus eventos o ver sus eventos, cómo es la interacción del público y si se puede acceder, por ejemplo, a estos documentos que ustedes generan. Bueno, gracias. Una parte importante, y ya no alcanzamos a platicar, tenemos el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Esa es una forma también en la que el público en general se puede acercar sus investigaciones. Quizás un ciudadano de a pie piensa,
híjole, si el diputado se diera cuenta de esto, o yo tengo esta información, o yo hice esta investigación y cómo se la acerco, una forma es esa. Este es un problema relevante de la vida pública que a lo mejor no está en la agenda legislativa, pero que es muy importante, ¿no? Ajá, entonces me inscribo, mando mi investigación al premio, en una de esas los sale estudiantes premiada. de posgrado, los que hacen tesis. Exactamente, ese tipo de... ajá. Y entonces, bueno, pues en una de esas gana, ¿no? Claro. Y es una forma en la que el diputado se acerca a esa investigación. Claro. Esa es una manera. También a los cursos y los eventos, siempre nuestras inscripciones están abiertas a todo público. Cualquiera que quiera ir a uno de nuestros eventos puede inscribirse y nosotros le tramitamos el acceso y puede llegar a los eventos. Tenemos mucho público externo y eso nos da mucho gusto. O sea, no es tanta la gente de casa la que va a vernos, sino gente de otras instituciones académicas, investigadores, etcétera. Bueno, también tenemos nuestras redes sociales. Somos, yo creo que el único centro de estudios que tiene todas las redes sociales habidas y por haber. Síganos en cualquiera. También tenemos un blog donde pueden dejarnos comentarios, interactuar con las publicaciones. Tenemos, nuestro sitio web donde están disponibles las investigaciones. Y sí, siempre nos va a faltar tiempo, pero tenemos un nuevo producto interesantísimo que se llama Radar Estadístico, donde pueden consultar información de su entidad federativa, de su municipio. Son 16 variables que nos dicen cómo ha cambiado México en 20 años. O sea, hace 20 años cuántos éramos, ahora cuántos somos. Y todo eso está disponible. Sí, para las 500 diputadas y diputados, pero también para el público en general. Es decir, no necesito ser diputado para tener acceso a esta información. Puedo acceder desde vía remota a través del portal del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que es, te metes al portal de la Cámara de Diputados, que es www.diputados.gov.mx. Ahí encontrarás centros de estudios y en centro de estudios te abre un abanico de los distintos centros de estudios, les da clic al CESOP y en el CESOP puedes encontrar toda esta variedad de productos informativos. Así es, y disponibles para todos y actualizados. Constantemente estamos actualizando información para que todos puedan acceder a ella. Perfecto, bueno, pues eso vamos a hacer, vamos a tener que meternos y también pueden beneficiarse también otras personas, otras cámaras y ojalá que también en los congresos locales donde también se hace investigación parlamentaria, pues se repitan esfuerzos de este tipo y se generen sinergias de apoyos institucionales como realmente en los hechos viene sucediendo, ¿no? Bueno, pues nos vamos, ha sido un gusto actualizarnos un poco más sobre lo que hace la investigación parlamentaria, particularmente del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Le damos las gracias a la maestra Jasuba Villa, directora general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Gracias por habernos acompañado, maestra Villa. Gracias. Y también a la maestra Ana Gabriela Núñez, quien es directora de Estudios de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, maestra Núñez. Gracias, doctor. Un gusto estar platicando contigo esta mañana. Y gracias a usted por habernos acompañado. Le damos las gracias en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social a Ajax García. Yo soy Kenvier Puente. Nos vemos la próxima. Apuntes parlamentarios.